José, antes de ir concretamente al decreto de urgencia y a los efectos de ¿cómo estaba y cómo está visto Petroperú en el mercado financiero internacional? Es obvio que la compañía está experimentando lo que se llama en la jerga financiera una situación de estrés financiero. ¿Eso qué implica? Que el ingreso de la compañía, su ingreso bruto, sus ventas, no son suficientes para cubrir sus gastos corrientes, sus gastos operativos y sus costos financieros, ¿sí? Eso no significa que la empresa esté quebrada, significa que la caja no es suficiente para mantener la funcionalidad ideal de la compañía, ¿sí? Contablemente, de acuerdo a los estados financieros de la compañía al cierre del año no pasado, sino el anterior, los activos contablemente son superiores a los pasivos, es decir, hay patrimonio en la compañía y hay valor. Por otro lado, la compañía tiene una situación de capital de trabajo negativo, pero hay que acordar que el capital de trabajo negativo también es una noción contable, porque incluyen cuentas por pagar y cuentas por cobrar, y eso se mueve cada día y no es un número fijo. Esa situación ha hecho sí que haya volatilidad en los bonos de la compañía. Petroperú tiene 2 emisiones de bonos por 3.000 millones, 32 y otros bonos al año 47. La deuda de la compañía son alrededor de 6.000 millones de dólares, más o menos. De esos 6.000 millones, 4.000 millones son con acreedores internacionales. Estos dos bonos que se colocaron en los mercados internacionales y un préstamo sindicado que hizo Deutsche Bank con un seguro de una compañía española que es más o menos 900 millones de dólares. Sin embargo, el año pasado la deuda de la compañía tuvo una recuperación importante en términos de bonos. Los bonos se tratan en el mercado porque había una percepción del mercado de renta fija, como se llama el mercado de bonos en Europa y en los Estados Unidos, de que el propietario, el accionista, que es la nación peruana representada por el Estado, iba a seguir apoyando a la compañía en la medida que la compañía estaba experimentando una recuperación. Petroperú perdió 1.300 millones de dólares en el año 24, se esperaba que perdiera 1.000 millones el año pasado, perdió casi 800 y este año debería perder 400 millones. Sigue perdiendo dinero, sí, pero este año perdió la mitad de lo que perdió el año pasado. ¿Por qué? O sea, la curva estaba bien, ¿no? Por supuesto, hay una recuperación, que es lo que reconoce Moody's en su reporte de ayer cuando baja la calificación de la compañía. Es muy claro, uno no pasa de pérdidas de 1.300 millones a tener retornos netos al año siguiente. Claro. El distrés financiero no es inusual en las compañías como Petroperú. Y de hecho, Apple, que hoy día es una de las compañías valiosas del mundo, pasó por una situación similar hace años, y cuando Steve Jobs regresa, Apple la recupera. Y el curso de recuperación de Petroperú es muy claro. ¿Por qué Petroperú entra en un problema financiero como el que está experimentando? Porque cuando se decide construir la nueva refinería de Talara, ¿sí?, que es un plan que empieza, si no me equivoco, con Humberto Campodónico durante el gobierno de Humala, y se decide construir la refinería de Talara, se presupuesta en 1.500 millones de dólares, termina costando 6.000 millones de dólares. Eso tampoco es inusual. El gobierno americano está construyendo 2 aviones nuevos para el presidente de los Estados Unidos. El proyecto está atrasado 10 años y el presupuesto se ha incrementado 10 veces. ¿Sí? Esas cosas pasan, particularmente en las refinerías. Pero el problema es cuando se empieza ya el proyecto de construcción, se cierra la vieja refinería de Talara. Y por 3 años Petroperú deja de producir, de refinar, pierde participación de mercado, se para la operación, los costos administrativos son constantes, porque no se puede despedir a la gente, y se decide financiar la construcción de la refinería con deuda. Entonces, cuando se reinicia la refinería el año pasado, a fines del año anterior, el proceso de ramp-up se llama, cuando se inicia una refinería toma 5 años. Iniciar una refinería es un proceso lento. Nosotros somos especialistas en financiamiento del sector petróleo y gas, por eso entendemos muy bien el negocio. Y ahí es donde viene el problema de distrés financiero. Y sin embargo, cuando la refinería empieza a funcionar y se empieza a recuperar, y la administración de Alejandro Narváez empieza un plan de eficiencia en la compañía,
es que hay un cambio en la presidencia y se reinicia el proceso. Y el problema de Petroperú, ¿aló? Sí, Eh, sí, sí. por otro lado, es que no hay continuidad en la gerencia de la compañía. 12 directorios en 10 años. ¿Sí? Proyectos de esta magnitud requieren constancia en el tiempo. Petroperú Eso se llama necesita una tormenta perfecta. naturalmente, José, Petroperú necesita igual una reestructuración, necesita de repente fortalecer la ley 28840 que ya hablaba de los cuidados que se debe tener para la elección de un directorio y la garantía de 3 años. Pero ¿era la mejor salida este decreto de urgencia para hacer pedazo la empresa y poner, digamos, la pulpa en manos del privado y seguirle dejando el huesito y el pellejo al Estado? ¿Esta era la mejor salida? Mira, las grandes empresas petroleras son todas integradas, aguas arriba y aguas abajo, desde Saudi Aramco, que es la empresa petrolera más grande del mundo y la más valiosa, hasta Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Argentina, que ha sido probablemente una de las empresas petroleras peor manejadas en la historia de la humanidad. Era pública, se privatizó, se volvió a nacionalizar, Milei la quiso privatizar y ya decidió no privatizarla. De hecho, Argentina ya está produciendo más petróleo que Colombia. Vaca muerta en fracking. ¿Por qué la integración funciona en el negocio petrolero? Cuando uno empieza desde la exploración, explotación, refinamiento y distribución, porque los márgenes de las distintas unidades petroleras son disímiles. Y teniendo el negocio integrado se mejoran los márgenes. En periodos históricos singulares, la refinación no era un buen negocio. Hoy es un muy buen negocio. ¿Sí? Hoy día se revalora el aspecto de refinación en la producción petrolera, y eso se ve en la actividad refinadora en los Estados Unidos, particularmente en las refinerías del Golfo de América, antes llamado Golfo de México, y hay quien lo sigue llamando Golfo de México. El presidente Trump le cambió el nombre, donde se concentra el 44% de las refinerías de los Estados Unidos. Los márgenes de refinación hoy día son muy altos, y la nueva refinería de Talara tiene márgenes muy altos en comparación con otras refinerías por el flexicoque. El flexicoque le puede refinar desde crudos muy pesados hasta crudos muy duros, dando una buena mezcla en el margen bruto. Entonces, Claro. partir la compañía, fragmentarla, no tiene mucho sentido. Por más, si usted divide las partes y dice no la voy a privatizar, va a seguir siendo del Estado, pues quien asuma cada una de las partes le va a cobrar un fee, o se va a cobrar un fee, se va a cobrar una tasa por hacer el trabajo, ¿verdad? Y le va a cobrar fees a las otras partes por hacerles los servicios, y los márgenes se van a diluir. Se pierde la sinergia de tener un negocio integrado, en donde, de nuevo, explorar es caro, explotar puede o no ser caro dependiendo cómo coticen los precios del petróleo, es muy volátil. El refinamiento es más estable, la distribución suele ser muy estable, y ya se fragmentó la privatización de Petroperú en los 90s, cuando se vendió la distribución. De ahí sale Primax, que tiene 26-30% del mercado. Petroperú ha venido recuperando su participación de mercado hasta niveles similares a los de Primax, que es un muy buen negocio, el punto final de venta, ¿sí? Y concederla en pedazos podría acabar con la hay quien en el mercado provee los pedazos, Primax distribuye, hay quien explota los bloques sí, pero si usted tiene una empresa integrada, desintegrar no tiene sentido. Y hay un segundo problema, es que esa deuda emitida en los mercados internacionales es una obligación general de la corporación. Es decir, ¿qué pedazo va a asumir la responsabilidad de pagar esas deudas? ¿Y cómo me las va a pagar si cada pedazo puede ser más pequeño que la torta grande? ¿Qué es lo que dice Moody's? El problema con el decreto de urgencia del 31 de diciembre del año pasado a las 9:27 de la noche, que ha causado mucha incomodidad entre los acreedores internacionales, es que no queda claro que si esto se llega a ejecutar, en manos de quién queda la deuda y cómo me la van a pagar, con qué flujos de caja, y si violan o no lo que se llaman las condiciones de la emisión de esa deuda, que es exactamente lo que señala Moody's ayer. El decreto de urgencia tiende a diluir de alguna manera las garantías que tienen los bonistas, que si bien es una deuda que se emite quirografariamente, es decir, no hay un activo que la respalde, no es una deuda hipotecaria, Claro. el contrato de la deuda asume
que si hay un cambio de propiedad. Por eso es que el Ministerio de Economía y Finanzas y Proinversión dejaron de utilizar la palabra privatización para llamarla reorganización patrimonial, porque los covenants y los indentures de los bonos, como se llaman las condiciones, asumen que si hay cambio de propiedad, los bonistas tienen el derecho de reclamar el pago inmediato de la deuda a valor presente, ¿sí? Y eso lo asume el país, ¿no? Eso lo asume el gobierno. Por supuesto, porque aquí la discusión es medio absurda, porque el propietario de Petroperú, los propietarios somos los peruanos, es la nación, representados por el Estado, ¿sí? Y después del decreto de urgencia del año antepasado, del 24, en donde el MEF capitaliza las deudas que se tenían con el Banco de la Nación, pasa a tener 60% el MEF del capital y 40% el MINEM. Antes era al revés, el MINEM tenía 60, el MEF tenía 40. Pero ellos nos representan a nosotros como Estado. El problema es que cuando es vacada la presidenta Boluarte y cambia la estrategia y la actitud del gobierno, se hace un giro de 180 grados. Y el problema es que un gobierno de 6 meses, que para cualquier efecto práctico no debería hacer nada más que mantener el funcionamiento del Estado, decide tomar decisiones radicales. Porque además, si se pretende conceder la refinería de Talara, y es muy claro que es lo único que van a conceder de aquí a junio, ¿qué pasa si el gobierno elegido en abril no está de acuerdo con ese plan? ¿Están dispuestos a escuchar al gobierno entrante, que es el que va a ejecutar ese proceso y va a vivir con ese proceso, o van a continuar? Es muy raro ver que un gobierno de transición de tan corta vida quiera tomar decisiones tan radicales, cosa que también está preocupando a los bonistas, porque la nueva refinería de Talara es el activo más valioso que tiene Petroperú. Petroperú es el activo más valioso que tiene el Estado peruano todavía, porque se privatizó mucho en el Perú. José, Tratar de vender, además se está vendiendo en crisis, y vender en crisis es vender mal, o conceder, digamos, porque no se está vendiendo. Finalmente, José, para agradecer también la gentileza, Fitch Rating ha retirado la calificación crediticia de Petroperú. Moody's el día de ayer también ha hecho una calificación que ya ha puesto a Petroperú en una situación difícil. ¿Qué le queda por hacer al gobierno? S&P la calificó en diciembre en las mismas condiciones. Perfecto. ¿Qué le quedaría hacer al gobierno ante este escenario y cuál es el futuro que se le presenta a Petroperú? La compañía tiene vencimientos financieros importantes en abril. El problema de Petroperú, de nuevo, es que si bien la deuda, el costo de la deuda es bajo, el costo de la deuda son como casi 400 millones al año en temas de intereses y amortización de principal. Y este año va a ser un año particularmente crítico. El Estado peruano, que es el propietario, no es una compañía de terceros, es un Estado solvente. El año pasado cerramos con un PBI de 330.000 millones de dólares, con reservas internacionales netas de 92.000 millones de dólares. El Estado podría respaldar su activo más valioso, que está pasando por un problema de distrés y que no está quebrado, sin que afecte a las cuentas nacionales en una magnitud que distorsionen el déficit fiscal. El año pasado cerramos la meta fiscal en lo que se esperaba, 2.2%. No hay indicios en la balanza de pagos ni en las cuentas fiscales que Petroperú realmente afecte las cuentas nacionales. Lo que necesita Petroperú no es un problema operativo. Si bien las unidades auxiliares del Flexicoken tienen problemas, no son problemas graves y se pueden reparar. Lo que Petroperú necesita es lo que se llama un reperfilamiento de su deuda. Toda esa deuda de corto plazo que le cuesta a la compañía operativamente y le genera el distrés, tiene que ser refinanciada a largo plazo. Patear, decimos en la jerga de la banca de inversión. Esa deuda hay que patearla 15 años, darle aire a la compañía por los próximos 3 años, ¿sí? Las tasas de interés van a ser altas, pero con un aval de la República, que es solvente y que es su propietario. Advierte Moody's ayer que si Petroperú quebrase o entrase en una situación de quiebra, va a afectar el crédito del propietario, que es el crédito soberano, que en el caso del Perú es casi impecable como el de Chile. Al reperfilar la deuda, se hace lo que se llama un balloon, como las hipotecas variables. La tasa de interés es muy bajita en los primeros 3 a 5 años, y después empieza a subir. Cuando se le da viabilidad financiera a la compañía en 3 años, en ese momento se puede flotar el 49% del accionariado de la compañía, que lo permite la ley.
5% de participación ciudadana, el resto a inversionistas extranjeros, un inversionista estratégico. Se pone la compañía en valor, se flota la mitad del capital, ¿sí? Es una compañía de derecho pública, pero de derecho privado, se resuelve el problema de la deuda. Se resuelve, digo, es manejable. Y en adelante la compañía empieza lo que tiene que hacer. Además, en un momento dado, empieza ya con su propio flujo. José, quiero agradecer enormemente la gentileza que has tenido con nosotros esta mañana y ojalá que en el futuro podamos seguir conversando. Muchas gracias. Si tuvieras algún mensaje adicional, con mayor gusto. No, ese es un momento además, el Perú producía 250.000 barriles en su pico diarios de petróleo, hoy día producimos 40, pero Chevron acaba de invertir en 3 bloques con Anadarko Occidental y un fondo de inversión, porque hay indicios claros que en esos 3 bloques en el Zócalo peruano pueden haber entre 100.000 y 400.000 barriles. Y el petróleo amazónico puede incrementar su producción y las cuencas maduras del norte del Perú producen y siguen produciendo. Si todo se alinea, el Perú puede pasar de producir 40.000 barriles a 400.000, Ecuador produce 470.000 y es miembro de la OPEP, con lo cual el horizonte energético peruano cambiaría y la nueva refinería Talar en ese contexto tiene un valor estratégico muy grande para la nación. Este es el peor momento para hacer lo que el gobierno transitorio encargado ha decidido hacer. Muchísimas gracias, José González, banquero de inversión en Nueva York. Gracias por la gentileza de esta mañana, José.